Para Sí, decirles profesor. solamente que les voy a dejar unos Sí, minutos para profesor, que sí se descansen. escucha. ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan, por favor? Sí, profesor, se escucha. Les voy a dar unos minutos para que descansen, por favor. Veo que el profesor recién ha salido. Le voy a dar 5 minutos para que descansen. ¿Sí? Relájense, por favor.
Buenas tardes. Jóvenes, ¿me escuchan, por favor? ¿Ven los PPTs? ¿Pueden confirmar, por favor? 5 minutos solamente. Sé que están cansados, pero debo hacer esta semana de física. Jóvenes, por favor. O escriban en el chat nada. ¿Se escucha? ¿Ven los PPTs, por favor? Sí, Gracias. sí, profesor. Ok, les di 5 minutos porque pedagógicamente no es bueno que el alumno esté haciendo dos horas de clase y 2 horas más. No, normalmente debe haber un periodo de relajamiento. Esta semana vamos a estudiar los fluidos. Voy a ser un poquito lento. Y como fluidos consideramos tanto a líquidos como gases. Se espera que el alumno sea capaz de entender el concepto de presión hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Ahí lo estamos viendo de forma experimental y continua. Lo vamos a volver cuando veamos finalmente también tensión superficial. Y finalmente el alumno pueda comprender los fluidos en movimiento. Cuando tú abres un grifo de agua, un caño de agua, normalmente hay movimiento de los fluidos, lo que se llama una tubería. Vayamos con algunas definiciones o conceptos básicos. El primero, fluido en reposo. Un fluido es una sustancia líquida o gaseosa, a líquidos o gases, en ambos casos los vamos a denominar fluidos, que en estado de reposo adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Tú tienes un globo, ¿no? El aire que introduces, insuflas, adicionas, adquiere la forma del globo, ¿no? Tienes un vaso con agua, un vaso cualquiera, ¿no? El vaso adquiere la forma, el líquido adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Si tienes un recipiente que contiene alcohol, esto es un spray de alcohol, que es de uso común, el alcohol adquiere el recipiente del fluido, adquiere la forma del recipiente. Es lo que dice, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Seguidamente, un fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. ¿Cómo lo debo entender? La base, en la base se aplican fuerzas verticales hacia abajo, esta línea de acá. Pero en las áreas laterales, las fuerzas son horizontales. Para especificar eso, ¿no? El fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que contiene el fluido. El caso clásico, también vamos a ver, el de vasos comunicantes, ¿no? Es un sistema de dispositivos en el cual yo pongo líquido, un solo líquido en los 3 vasos comunicantes, independiente de la forma, el fluido adquiere la misma altura en los 3 recipientes. ¿Sí? Eso se llama dispositivos de vasos comunicantes. Vamos a ver problemas relacionados con respecto a ese tema. Continuando con los conceptos básicos, un concepto básico inmediato que nos enseñaron en el colegio es el concepto de presión. ¿Qué es presión? Un número. Cuando hablo de una cantidad escalar, hablo de un número que indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa en la unidad de un área, o la fuerza perpendicular a un área. Aquí el esquema de la derecha nos muestra mucho mejor eso. La fuerza es vertical, actúa sobre un área que está en un plano horizontal. En general, la presión se define como fuerza perpendicular
La magnitud nada más, entre el área. Fuerza entre área. La magnitud de la fuerza entre el área. Nada más. En el caso general, la imagen de la izquierda nos muestra si la fuerza se aplica formando un ángulo θ, es posible, entonces se busca encontrar la fuerza perpendicular a esta área. Si este es el ángulo θ, la fuerza perpendicular, la fuerza vertical a esta área es F coseno de θ, porque este lado está relacionado con el cateto adyacente, no el cateto opuesto al ángulo, sino el cateto adyacente. Entonces, en el caso particular, la presión es fuerza entre área. Aquí, en el caso general, es F coseno de θ, esta magnitud entre el área. La unidad. En el sistema internacional, el sistema que usamos en física se expresa en newton por metro cuadrado. La fuerza en newton, lugar en metro cuadrado. Este valor de newton por metro cuadrado se llama Pascal. Símbolo PA. ¿De acuerdo? Pascal. Honor a Blaise Pascal, científico que trabajó mucho estos detalles. ¿De acuerdo? Aunque normalmente se usan 760 milímetros de mercurio, una atmósfera o 32 libras por pulgada cuadrada. Son lo mismo, ¿no? Pero en física solamente se habla en newton por metro cuadrado. Siguiendo con los conceptos básicos. La densidad se denota siempre con esta letra griega ρ, que la letra griega ρ es una cantidad escalar, un número que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. El cociente de la masa entre volumen me designa numéricamente la densidad. Aquí en fórmulas, si a la masa, cualquiera que sea, la divido entre el volumen, tengo como concepto la densidad. Casos de contraste, para volúmenes iguales puedo tener masas diferentes, ¿no? No sé, imagina que tengas un metro cúbico de plomo, un metro cúbico de agua, un metro cúbico de corcho y un metro cúbico de aire. Es evidente que las masas son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferentes densidades. El volumen puede ser el mismo, un metro cúbico, pero la densidad del aire es muy, muy pequeña comparada con el plomo. Valor intermedio el agua. No, volúmenes iguales, pero masas diferentes. No es igual que tu habitación esté llena de aire a que tu habitación esté llena de agua, ¿no? Si está llena de agua, puede colapsar incluso el piso. Mucho peso. El otro caso de contraste para poder identificar y visualizar son cuando tengo masas iguales, pero volúmenes diferentes, obviamente, ¿no? Una masa pequeña de 1 kilogramo de plomo ocupa un volumen chiquito. Si es mármol, el volumen es casi el triple. Pero si es madera, entre el mármol y la madera hay bastante diferencia. Esto debe ser 10 veces mayor que la madera. Y si esto es corcho, es más liviano todavía. Los volúmenes B1 son diferentes al B2, al B3 y al B4, dependiendo de la densidad. Estos conceptos se relacionan. Ahora bien, la densidad en el sistema internacional se mide en kilogramos por metro cúbico. Acá una observación. Normalmente la densidad del agua, el alumno aprende es 1 gramo por centímetro cúbico. Perfecto. Bien. Pero en física se usa sistema internacional. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. 1 litro es un decímetro cúbico. Tiene 1 kilogramo. Pero un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿No? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Por eso la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Se espera que el alumno lo tenga referenciado. Un tema importante que se debe entender, porque siempre nos lo piden, es la ley
de la presión hidrostática. Hay siempre presión absoluta y presión manométrica. Bien, vamos a relacionar y diferenciar la presión absoluta y la presión manométrica. La presión en general, presión absoluta en un fluido en reposo varía con la profundidad. Y eso yo llamo presión manométrica. Si yo tengo una altura, un cilindro o un recipiente que contiene un fluido, agua de preferencia, observo que aumenta la altura 1 metro, 2 metros, 3 metros, aumenta la presión. ¿Cómo puedo observar? Simple, ponte un tupper con agua y sosténlo con la mano. No hay problema, ¿no? Pon 3 tuppers con agua, aumenta en vez de 1, 3. Y hay una cierta presión. Pon 5 tuppers con agua, hay más presión, te duele. 7 tuppers, ya el dolor es notorio. A mayor cantidad de tuppers aumenta la altura, con agua, totalmente cubiertos de agua. ¿Qué ocurre? Aumentas la altura. La presión es mayor, te duele más en la palma de la mano. ¿Cómo mido esa presión? La densidad del cuerpo, agua, por la gravedad, por la altura. Eso es lo que llamo presión manométrica. Este valor de ρg por h, ρ del cuerpo, ρ del fluido, por la gravedad, por la altura, es lo que se llama presión manométrica. P sub 0 es la presión atmosférica. A una presión manométrica, ρgh, yo le adiciono el valor de la presión atmosférica, tengo la presión absoluta. Vamos a diferenciar. No sé si has jugado fútbol o alguna vez has tenido una pelota. Si tienes una pelota, a veces no tiene el mismo nivel de compacticidad. Está fofa. Entonces voy a llenar mi pelota. Voy a inflar mi pelota. ¿Con qué presión se infla una pelota? Una atmósfera. Es una presión manométrica. Presión que mides con una válvula llamada manómetro. Comprarte, vale 3 soles un manómetro. Cuando la pelota está correctamente inflada, pones la válvula y te lee 15. ¿15 qué? Libras por pulgada cuadrada. Es una atmósfera. Manométrico, una atmósfera. ¿Y cuál es absoluta? A ese valor de manométrico le sumas una atmósfera y la presión absoluta es 2 atmósferas. Los que tienen gas, todavía compran gas, observa que cuando te viene el balón lleno, tiene una lectura. Y después de 15, 20 días, ya no tiene gas, ya no hay presión. ¿Cuál es la diferencia? Cuando viene lleno, ponle el medidor. Te da 21 libras por pulgada cuadrada. 1,5 atmósferas. ¿Y cuál es absoluto? Le sumas 1, una atmósfera, y la presión absoluta es 2,5 atmósferas. En un auto normal que tiene llantas, tiene ruedas, o una bicicleta normal, la presión manométrica 30 libras por pulgada cuadrada o 2 atmósferas. Presión manométrica, lo que mides con un manómetro. Le adicionas una presión atmosférica más P sub 0 y tienes 3 atmósferas. La lectura absoluta es siempre la presión manométrica ρgh o lo que mides con un manómetro más la presión atmosférica. Esa es la diferencia entre la lectura de presión manométrica y presión absoluta. Comentario. En un recipiente abierto y a nivel del mar, en Lima ciudad capital, la presión debida a la fuerza del aire, el peso del aire, se llama presión atmosférica. Y su valor es, aquí está el valor, 10 a la quinta newton por metro cuadrado. Esto es lo que llamamos presión atmosférica. Una presión bastante alta, el aire pesa, sobre todo con 10.000 metros de aire, ¿no? Tiene este peso.
Y a eso lo llamo una atmósfera. Equivale a más o menos tolerar, soportar el peso de un camión de 10 toneladas. Estamos acostumbrados, no lo sentimos, pero estamos acostumbrados y diseñados biológicamente para soportar una atmósfera. Aquí lo que te he comentado, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se conoce como presión manométrica. ρGH es presión manométrica. ¿Sí? Esto es presión manométrica. Le adiciono la presión P sub 0 y ya es presión absoluta. ¿Sí? Eso es presión absoluta. ¿Cómo yo mido la presión? La presión se mide con dispositivos mecánicos, manómetros, ¿no? Los manómetros. Lo puedes hacer normalmente. Siempre tienes un familiar, un conocido, un amigo que tiene un auto. Ellos tienen manómetro, ¿no? Y pregúntale, ¿con qué presión inflas tu llanta? Te va a decir 29 o 30. ¿29 o 30 qué? Es libra por pulgada cuadrada. O 2 atmósferas. Lo que mides con un manómetro, ¿no? Es presión manométrica. Sí, los primeros instrumentos que se diseñaron de acuerdo a la ecuación de presión atmosférica hidrostática fueron el barómetro y el manómetro. Normalmente en un barómetro, para medir la presión del gas, se pone un líquido y con respecto a este nivel de referencia, línea punteada, la altura H te da la presión manométrica, ¿no? Que es P sub 0, la presión atmosférica, más ρGH. Manométrica, ρGH, más P sub 0 te da la presión absoluta de lo que obtiene este gas. O en tubo abierto, el manómetro normal de tubo cerrado, lo que tú mides cuando compras un balón de gas es la presión manométrica, ¿no? Te da ρG por H, es de tubo cerrado. Espero que lo hagas, pero cuando te venden un balón de gas, tiene normalmente 21 libras por pulgada cuadrada. Equivale a 1,5 atmósferas, atmósfera y media. Por eso es que en una familia normal, el balón de gas te dura 15 días, normalmente. Normalmente. Pasan 5 días y ya no tienes 1,5 atmósferas, tienes una atmósfera. Pasan 10 días, ya tienes solamente media atmósfera. Pasan 15 días, tu balón está totalmente vacío. Manométrica, cero. Tú pones la válvula y te dice cero. Sí, pues de manómetro. De manómetro. O lo que inventó Torricelli, el barómetro. El barómetro te da la lectura de presión manométrica, también el ρG por H, ¿no? La densidad del fluido por la gravedad por la altura H, con respecto a este nivel de referencia. Tiempo de hablar de un principio básico, que es el principio de Pascal. Es experimental, ¿eh? La presión adicional aplicado a un fluido en equilibrio se transmite totalmente o completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Aquí está el ejemplo, ¿no? Este es un globo normal, desinflado, inflado. ¿Qué observas? Observa que cuando tú inflas un globo, siempre tiene forma esférica. Observa nuevamente, desinflado. Introduces gas, aire, tú soplas y el globo tiene forma esférica. ¿Por qué tiene forma esférica? Por el principio de Pascal. La variación de presión que se aplica en un punto, por esta abertura, tú introduces aire y das una variación de presión. Esa variación de presión se transmite a todos los puntos del fluido. A todos los puntos del fluido. Esa es la aseveración de Blaise Pascal. Veamos el número. Yo tengo sobre un área 6 newton.
Hago 6 newton en 1 centímetro cuadrado y le aplico una presión acá. No es que estos 6 newton por centímetro cuadrado aparezcan como hay 6 agujeros, 6 entre 6, 1 newton por centímetro cuadrado. No. La presión aplicada aquí se transmite con la misma intensidad a todos los puntos. La parte inferior, la parte horizontal y las partes laterales. Se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Lo que puedes ver en un globito normal, vuelvo para que lo veas, ¿no? Desinflado. Infla el globo para que veas experimentalmente. Tú, por un agujero, introduces aire. Hay una variación de presión que se transmite a todos los puntos del fluido. Por eso el aire dentro del globo produce una esfera. Pero si el recipiente no se puede ni alargar ni comprimir, esto da origen a las prensas, la variación de presión se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones. ¿No? Esto permite a las personas comunes y corrientes, no nosotros, cualquier otros, poder hacer una reparación en mi auto, o en tu auto, o en el auto de cualquiera. Para cambiar la llanta de un auto, tú necesitas elevarlo a esta altura más o menos, medio metro. No puedes elevar 10, 20, 30 centímetros, no, mínimo medio metro. Y tú no eres Superman, ¿no? Si el auto pesa 1000 kilogramos, son 10.000 newton que hay que aplicar. ¿Cómo entonces lo puedes usar? Simplemente usas una fuerza pequeña aquí, en la izquierda F1, que puede ser 10 o 15 newton, la fuerza que emplea un conductor. Y con esa fuerza de 10 newton o 15 newton, tú aplicas en el lado de la derecha 10.000 newton. ¿Por qué? Áreas diferentes, fuerzas diferentes. Prensa hidráulica. Consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes. Esta fuerza 1 se aplica sobre un área 1. Esta fuerza F2 se aplica sobre un área 2. Los recipientes contienen un líquido y dos émbolos o pistones que tienen áreas diferentes. Esa es la ventaja, ¿no? Las áreas deben ser diferentes. De acuerdo al principio de Pascal, la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2, o la variación de presión, ¿no? La variación de presión en general. Es la variación de presión. Yo acá doy una variación de presión y esta variación de presión se transmite a todos los puntos del fluido. Particularmente, ¿no? Yo aplico una presión hacia abajo, sobre el auto se aplica una presión hacia arriba. Bien, si la presión en 1 es igual a la presión en 2, fuerza en 1 sobre área 1, fuerza 1 hacia abajo entre el área 1 debe ser igual a fuerza 2 hacia arriba entre el área 2. De manera que la fuerza en 2 aplicada debe ser la correlación de áreas, A2 sobre A1. Normalmente se buscan áreas que sean en la relación de 1 a 100 o de 1 a 1000, para que una persona que aplica 10 newton pueda tener de salida 10.000 newton. Mira la correlación, ¿ah? A alguien se le baja la llanta y aplicando 10 newton, eleva un auto que tiene 10.000 newton, ¿no? Una masa de 1000 kilogramos y una fuerza de 10.000 newton. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, si tienes la correlación de área. Presión en 1 es igual a presión en 2, me lleva a esto. Entonces, el valor de la fuerza 2 es área 2 entre área 1 por F1. ¿De acuerdo? Área 2 entre área 1 por F1. La fuerza se multiplica. Yo no necesito aplicar 50 newton para que tenga de salida 50 newton. Eso no me interesa, ¿no? A mí me interesa elevar mi auto.
20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, medio metro. Recién cuando tenga medio metro, podré cambiar la llanta. Si no, no la puedo cambiar, ¿ah? Si no, no la puedo cambiar. Tengo que elevar medio metro, a veces 70 centímetros de este auto. Es una fuerza intensa. Para eso se usan las gatas hidráulicas. Sí, continuemos con hidrostática. Hay que aprender el principio de Arquímedes. Está aquí enunciado en amarillo. Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza. Eso se debe entender rapidito, ¿ah? Hazlo experimental. Mis hijos me decían, tú enuncias lo de amarillo y no entiendo nada. Entonces yo le decía a los tres, a ver, ¿no entiendes? No, cómprate 2 kilos de arroz de la tienda. ¿Para qué? Compra nomás. Compraban 2 kilos de arroz. Uno para la derecha y uno para la izquierda. Listo. Cuando llegaba a casa le digo, ahora 1 kilo de arroz ponlo en agua. Y ponía 1 kilo de arroz en agua. ¿Qué notas? Ya no es igual. No pesa lo mismo. Ha cambiado, decía mis hijos. Hazlo tú. Ese es el principio de Arquímedes. ¿De acuerdo? 1 kilo de arroz, obviamente con una bolsa, ¿no? Lo pones en agua y pesa menos. ¿Por qué pesa menos? Porque experimenta un empuje, una fuerza vertical hacia arriba. Aquí está, este es el cuerpo. ¿Por qué un cuerpo? Porque te dije que lo hagas con arroz. Lo puedes hacer con tomate, con cebolla, con papas, con camotes, con madera, con cualquier objeto. Y se va a verificar esto. Eso es lo cualitativo. Lo cualitativo del experimento de Arquímedes es que experimentes que el cuerpo pesa menos. ¿De acuerdo? Lo cualitativo. Ahora vamos a lo cuantitativo. Mira, el cuerpo está acá inicialmente. Vamos a poner inicialmente, ¿no? Va a pasar inicialmente. Mira, inicialmente el cuerpo no está dentro del agua. Conforme se introduce al agua, aquí aparece un cierto fluido desalojado. ¿Ves? Se introduce en agua y empieza a desalojar agua. Esta cantidad de agua que desaloja, ¿no?, me da el peso del volumen del fluido desalojado. El peso del volumen del fluido desalojado es exactamente, ahí dice, peso del fluido desalojado por el cuerpo. Esto que está aquí es exactamente igual al empuje. Esa es la segunda parte del principio de Arquímedes, ¿no? No solamente decir, ah, pesa menos, sí pues, pero ¿cuánto menos? ¿Cuánto menos? Y acá está. Inicialmente, el líquido puede ser agua y aire. Se introduce el cuerpo totalmente sumergido con respecto a esta línea punteada a nivel de referencia. Si el cuerpo está totalmente sumergido, el empuje es igual al peso de este volumen desalojado, V sub L, que es masa de L por la gravedad. El peso de esta cantidad de agua que sobrepasa esta línea es continuo. ¿Sí? El peso de agua que sobrepasa esta línea discontinua, que es la línea inicial que tenemos. 2. Cuando el volumen está totalmente, parcialmente sumergido, el cuerpo flota, ¿no? Ahora, hay una relación entre el peso y el empuje. ¿Qué te puede entender rápidamente? Ahora, el peso debe ser igual al empuje. Igualando, yo tengo una relación. La densidad del cuerpo es igual al volumen sumergido del cuerpo. Para que entiendas, coge un tomate. El tomate lo pones en agua. Se hunde parcialmente. ¿Cuánto se hunde? 90%. ¿Cuánto es la densidad del tomate? 0,9. ¿De acuerdo? Igual que la densidad del hielo.
se hunde el 90%. Puede ser un iceberg como el Titanic, lo que ve solamente es el 10%. La mole va por dentro, 90%. Coge una manzana. En el mercado puedes comprar una manzana, ¿no? Ponle en agua. ¿Cuánto se hunde? 60% se hunde de la manzana. ¿Cuánto es la densidad de la manzana? 0,6. El porcentaje que se hunde es igual a la densidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque el peso es igual al empuje. Veremos en fórmulas que nos terminemos eso. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con el empuje. Si el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo. Este volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo. El empuje es esto. Masa del líquido desalojado por la gravedad en función de la densidad, ρ del líquido por volumen del líquido por la gravedad. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, el cuerpo flota, el volumen del líquido es igual a la fracción sumergida. Y acá se puede hacer en función de esto, calcular la densidad del cuerpo, porque la densidad del fluido es agua. ¿De acuerdo? Vamos a ver en valores numéricos soluciones. Otro tema es la tensión superficial. Cuando yo tengo un fluido cualquiera, las bolitas de azul me dan, ¿no?, las partículas del fluido. Todas las partículas del fluido están en equilibrio, están balanceadas. ¿Qué ocurre con las bolitas de la parte superior? No hay contraste. Hay fuerzas hacia abajo, pero no hay fuerzas hacia arriba. Eso es lo que se denomina tensión superficial. Letra griega gamma dice, es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie líquido, en la superficie libre de un líquido, en la parte superior de un líquido. En la superficie libre del líquido hay una fuerza resultante hacia abajo. Acá se ven fuerzas resultantes, acá 1, 2, 3, 4, 7 flechitas indicando que va hacia abajo sobre cada molécula. Como esto es hacia abajo, cuando un cuerpo viene, puede ser un cuerpo de acero incluso, se puede mantener en equilibrio por fuerzas que se denominan tensión superficial. ¿Cómo se mide tensión superficial? En el laboratorio, normalmente, no sé si lo has visto en tu colegio, pero en el laboratorio se usa un dinamómetro. Y yo extraigo del agua un aro circular, ¿no? ¿Cómo mido o tengo la tensión superficial de este cuerpo o del líquido? El gamma es el coeficiente de tensión superficial, es la fuerza sobre la superficie perpendicular en magnitud sobre la longitud. Si esto es un círculo, un anillo, la longitud total es 2pi r, ¿no? La longitud. Este coeficiente de tensión superficial actúa sobre cada elemento de longitud. Si yo no aplico una fuerza externa, este anillo no va a salir del agua. Tengo que aplicar una fuerza externa. Y esa es la relación. La fuerza externa por unidad de longitud entre 2pi L te da el coeficiente de tensión superficial. En el sistema internacional se mide Newton por metro. Finalmente, también se está pidiendo que los alumnos sepan en esta semana hidrodinámica. Para estudiar hidrodinámica es el estudio de fluidos en movimiento. Cuando hablo de esto, estoy hablando de que por la cañería circula agua. O cuando tengo un ducto, una tubería, el agua entra por un punto 1 y va siguiendo la tubería, seguir una trayectoria de manera que atraviesa la tubería.
el estudio de estos conceptos se llama hidrodinámica y tiene que ver con los principios denominados de Bernoulli. Bien, para estudiar hidrodinámica, por favor, lo vamos a estudiar en 15 minutos, creo que 10 nada más. Y entonces vamos a hacer solamente lo básico. Vamos a considerar fluidos ideales, ¿no? ¿Qué es un fluido ideal? Es uniforme, su densidad es constante. Si esto es agua, la densidad debe ser densidad del agua aquí 1, en cualquier sector 1, entra con 1, sale con 1. No debe cambiar su densidad. La densidad del fluido debe ser constante. Si aquí es alcohol, al entrar debe ser alcohol, al momento de cruzar esta área pequeña debe ser alcohol y cuando sale también debe ser alcohol. No debe haber variaciones en la densidad. Punto B. El fluido se considera incomprensible, ¿no? Si tomo un elemento de volumen, 1 litro de agua de referencia, ese litro no debe cambiar por mucha presión que le aplique. Incomprensible. Fluido no viscoso, para despreciar la fuerza interna en el fluido, ¿no? Normalmente, si tengo una línea de acción, esta línea que ves acá dibujada en la parte central, no debe cambiar. No debe cambiar. Eso se llaman líneas de corriente. Las flechitas que están siguiendo trayectorias determinadas se llaman líneas de corriente. Las líneas de corriente no deben cambiar. Finalmente, el fluido debe ser no turbulento. ¿Para qué? Para que los elementos de volumen del fluido no tengan velocidad angular. Si yo pongo una piedrita por cualquier punto de la tubería, entonces esto va a hacer rotaciones. Cuando hay rotaciones, ya el sistema ya no es flujo ideal, ¿no? Hay remolinos, y eso ya no es un flujo. El caso básico que vamos a estudiar es el caso en el cual no se consideran, ¿no?, ni rotaciones, ni cambios de densidad, ni que pueda comprimirse y sobre todo que el fluido no sea viscoso. Ese es un fluido ideal. Entonces, con respecto a este fluido ideal, vamos a definir flujo. El flujo de un fluido caudal, Q. Si esto es tu cañería, ¿no? Observa cómo te comportas. Tú te comportas aplicando la física. Haz la prueba. Anda, tómate un vasito de agua. Mira cómo abres tu grifo de agua. Abres poquito, ¿no? Para que el vaso se llene calmadamente. Pero si tu mamá o tu hermana te dice, oye Juan, ya que estás ahí, llena la tetera de agua y ponlo en la cocina para tomar café. ¿Qué haces? El caño está abierto, el grifo está abierto. ¿Qué haces? Pones la tetera debajo, pero tú abres más el grifo de agua. ¿Por qué? ¿En qué cambia? El que ti está claro el concepto que debes aplicar. Observa, el concepto que debes aplicar es el concepto de caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo t. Si tú quieres llenar tu vasito de agua, abres poco el grifo para que te dé poco flujo. Si tu hermana te dice, llena la cafetera, por favor, para hacer café, llena la tetera, voy a hervir el agua, abres más. Y si tu mamá te dice, lléname ese cilindro de agua o ese balde con agua, abres mucho más, ya no quieres 2, 3 litros, quieres 15 litros, abres mucho más. ¿Por qué? Quieres mayor caudal. Esa relación, por favor, esa relación de volumen entre tiempo se denomina caudal. ¿Cuánto? ¿Pero en qué tiempo, no? Así también es lo que tú aprendes, ¿no? ¿Cuánto debiste aprender en media? Un montón. ¿Cuánto es
lo que aprendiste, digamos que está vacío, o no quieres aprender nada, y entonces se te va a llenar con todo el conocimiento que se te debió dar. ¿Qué tiempo? Fray San Marcos lo ha dicho desde que se creó. 18 semanas académicas lectivas para llenar el vaso. Volumen entre tiempo es el caudal. En el sistema internacional, el caudal se mide en metros cúbicos por segundo y refiere cuánto volumen, pero en qué tiempo. Cuánto volumen, pero en qué tiempo. Repito, no es igual que tomes un vaso de agua a que te llena la cafetera con agua o la tetera con agua para hervir el agua y tomar café. Hace frío, voy a hacer café. Abres más el grifo, aumentas el caudal. Otra definición del caudal, ¿no? Está basado en que si yo transporto el fluido por un tubo, una tubería, el caudal se expresa así. El caudal se expresa el área de la tubería por la velocidad. El área de la tubería por la velocidad. Toda tubería, esto es un transportador, una manguera, tiene un área. En esta área, el fluido que tiene un volumen B mayúscula se transporta con velocidad B'. El producto del área por la velocidad también te da caudal. También te da caudal. Verifica las unidades, ¿no? Volumen entre tiempo tienen las mismas unidades que área por velocidad. Para que te acuerdes, ¿no? Del concepto. Dos maneras de definir el concepto de caudal. Es lo mismo, pero quiero que entiendas. Para que sepas más o menos con qué velocidad promedio sale, y esta es una pregunta que hago en la universidad, ¿con qué velocidad promedio sale el agua de tu grifo? El alumno me dice siempre, profesor, dame datos, pues. No necesito darte ningún dato, hazlo tú. Pero ¿cómo va a ser si no me da nada? Pues estás en tu casa, ¿no? Quiero saber con qué velocidad sale. ¿Cómo calculo la velocidad de salida? Simple, pues, con los datos que te he dado. Llenas un litro de agua. ¿En qué tiempo tú llenas un litro de agua en tu grifo de agua? Calcularlo en segundos. Digamos, 3 segundos o 4 segundos. Un litro 10 a la menos 3. Entre 3 segundos te da caudal. Ese valor de caudal debe ser el área de tu grifo, que es pi por radio al cuadrado, por la velocidad. Y calculas la velocidad de salida. En forma 1, volumen entre tiempo, o en forma 2, caudales área por velocidad, el alumno debe entender que son fórmulas que significan lo mismo, ¿no? Área por velocidad es igual, las mismas unidades que volumen entre tiempo. Verifica, ¿no? Verifica. Ahora sí, la parte final es hablar de la ecuación de continuidad. Si yo tengo una tubería, esta tubería puede ser ancha y luego se angosta, como acá, siempre se debe cumplir la ecuación de continuidad. Para un fluido ideal que se transporta por un tubo, la conservación de la masa exige que el caudal que entra debe ser igual al caudal que sale. Área 1 por velocidad en 1 debe ser área 2 por velocidad. ¿Por qué? Si acá tengo 5 litros de leche por segundo, por aquí deben salir 5 litros de leche por segundo. Si acá tengo 10 litros de agua por segundo, aquí deben salir 10 litros de agua por segundo. Si aquí tengo 5 metros cúbicos de gas por segundo, aquí deben salir 5 metros cúbicos de gas por segundo. La tubería no crea materia. No es posible que acá tenga 3 litros de leche por segundo y acá aparezcan 30 litros de leche. No, no es posible. No es posible. La tubería solamente sirve para transportar el fluido. ¿De acuerdo? Por eso esto se llama la masa que entra debe ser igual a la masa que sale, o caudal que entra debe ser igual al caudal que sale, ¿no? A1, A2, por las áreas. Comentario
La rapidez de un fluido es mayor a través del área transversal, menor que el área 2, que a través del área mayor. Eso lo usamos. A veces ves una persona que está regando, ¿no? ¿Y a qué distancia riega? Más o menos medio metro. Tú obturas la tubería y ves que ya no llega a medio metro, sino 1 metro, 2 metros. ¿Por qué? Al reducir el área, la velocidad aumenta. En vez de ser 1, pasa a ser 4 o 5. Finalmente, hablemos del principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es el principio de conservación de la energía aplicado a una tubería. Principio de conservación de la energía. Mira los términos. Energía cinética, término central, energía cinética más energía potencial. Energía cinética más energía potencial. Eso es principio de Bernoulli. En vez de masa, simplemente ρ. Energía cinética más energía potencial. Si tengo un punto 1 y un punto 2, deben ser iguales. Pero como son fluidos, adicionalmente a estos dos términos, cinética más potencial, le adiciono la presión y llego a la igualdad. La presión en el punto 1 más cinética en el punto 1 más potencial en el punto 1 debe ser constante. Debe ser lo mismo en el punto 2 y en el punto 3 y en cualquier punto. Eso se llama principio de Bernoulli. Repito, cinética más potencial más la presión en un punto 1 se debe mantener constante para cualquier punto del fluido. Siempre se debe ser constante. Realmente no es cinética, sino un valor asociado con la energía cinética, porque no es un medio m por v1 al cuadrado, sino un medio ρ. Realmente no es energía potencial, porque no es masa por la gravedad por altura, pero ese es el nivel de referencialidad que tú debes tener para entender esta ecuación de Bernoulli. La suma de las energías cinéticas del fluido más potencial del fluido más la presión en un punto debe ser constante. Eso se dice. ¿De acuerdo? Aquí, los 3 puntos, los 3 parámetros, energía cinética más energía potencial, no, la energía cinética más la energía potencial más la presión debe ser siempre un valor constante. Aplicado. El fluido fluye por la tubería debido a una diferencia de presiones. Si no hay diferencia de presiones, P1 es igual a P2, el fluido no puede fluir. Tiene que haber diferencia de presiones. La presión en 1 debe ser diferente a la presión en 2. Bien, si hay una diferencia de presiones, ¿no? Entre los puntos de la tubería hay un flujo de fluido. Lo que es, el fluido fluye por la tubería debido a una diferencia de presiones. El caso en el cual la tubería es horizontal, se puede dar, esta es una tubería horizontal, ¿no? Una tubería horizontal, los términos medios están a una misma altura. En el caso que la tubería sea horizontal, en este caso, la altura de 1 es igual a la altura de 2. Y entonces, tanto el punto sector 1 y el sector 2 tienen la misma energía potencial. Como tienen la misma energía potencial, los términos intermedios, o sea, este término no se considera, porque la altura de 1 es igual a la altura de 2, para este caso particular. La altura de 1 es igual a la altura de 2, como valor medio. ¿Qué queda? Presión en 1 más cinética en 1 debe ser presión en 2 más cinética en 2. Y esto debe ser constante. Eso se expresa como una fórmula, ¿no? A mayor presión, menor rapidez, y a menor presión, mayor rapidez, en una tubería horizontal. Finalmente, en algunos casos es útil enunciar el teorema de Torricelli. Si yo tengo un fluido y en la parte inferior practico un orificio, el fluido emerge con una velocidad v. La velocidad de salida es raíz de 2GH. Esto es mgh es igual a un medio mv al cuadrado. Pero para un fluido,
se aplica el principio de Bernoulli. En general, la velocidad es raíz de 2GH. Básicamente, la energía potencial de la parte superior, mgh, se convierte en energía cinética en este punto, ¿no? Por favor, entiéndanlo así, porque el curso realmente mecánica de fluidos demora 5 años, ¿no? Si lo llevas en la universidad, este es un curso que te dicen lo mismo, pero en 5 años. Y para finalizar y empezar a hacer los problemas, el concepto de viscosidad, la letra griega nu. Si yo tengo un fluido que se transporta a través de unas capas superior e inferior, aquí el fluido fluye, el fluido tiene una fuerza tangencial por unidad de área, que se denomina esfuerzo cortante, que da una relación entre cómo una capa de fluido arrastra a las otras capas. Observen, en la parte inferior, poco movimiento, digamos 1. A continuación 2, luego 3, luego 4. La velocidad en metros por segundo. En la parte inferior, más lento. En la parte superior, más rápido. Una capa de fluido arrastra las otras capas adyacentes con rapidez relativa v, diferente. En un fluido, en un volumen de fluido de espesor L, este es el espesor L, ¿cómo se determina la viscosidad con esta fórmula? La viscosidad nu es igual esfuerzo cortante entre rapidez de deformación. Esfuerzo cortante es fuerza entre área y la rapidez de la deformación es velocidad entre la longitud. Nada más, en el sistema internacional, ¿no? Esto se mide en Pascal. Pascal por segundo, que equivale a un Pascal. Listo, descansamos un par de minutos y luego haremos los problemas correspondientes a esta semana. Por favor, es un tema muy extenso y trato de hacer lo más sintético posible, pero revisen. Hay temas para revisar y sobre todo física es contextualizada. Física no es un conjunto de formas, es algo que tú puedes ver en el día a día. Hidrostática, hidrodinámica, yo recomiendo que hagan ustedes de forma personal, laboratorio, ¿no? Sí lo puedes hacer, ¿no? Diseña tus propios laboratorios de forma sin generar muchas dificultades. No son caros los experimentos en física. Normalmente con 1 o 2 soles, tú puedes tener un equipo de trabajo. A diferencia de biología y química, que requieres equipo y situaciones costosas. Física no. Bien, voy a seguir la misma temática que he seguido en semanas anteriores. Voy a hacer un problema cada 5 minutos. Hago 2 problemas y me detengo 2 minutos. Si es posible, 3. Pregunta 1. Los líquidos son sustancias de densidades bajas, comparadas con la de muchos sólidos metálicos, excepto el mercurio, ¿no? Un bidón de cierta capacidad se llena completamente con 100 kilogramos de agua. Este bidón se llena con 100 kilogramos de agua. El enunciado. Si el mismo bidón se llena con una cantidad de aceite de densidad ρ igual 920 kilogramos por metro cúbico, SI, Sistema Internacional, pregunta, ¿cuál es la masa del aceite? El agua azul, el aceite amarillo. Ρ del agua, 1000, ¿no? 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico. La solución. El volumen del agua debe ser el mismo del volumen de aceite, porque obviamente el recipiente es el mismo, ¿no? Tienes un balde de agua, un balde de leche, un balde de vinagre, un balde de alcohol. Si el balde tiene 3 litros de capacidad, pues 3 litros.
En este caso lo llenas completamente de agua y luego de aceite. Bien, la densidad es masa sobre volumen. Entonces, con esos parámetros, pues si me dan la masa y conozco la densidad del agua, yo puedo saber cuál es el volumen de agua. Como densidad es masa sobre volumen, el volumen será masa sobre densidad. Masa de agua sobre densidad del agua. ¿Qué es la masa de agua? 100 kilogramos. La densidad del agua, 1000 en kilogramos por metro cúbico, por favor, en sistema internacional. Esto pasa al numerador con el signo cambiado y esto es 100 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Este es el volumen de agua que contiene, que puede receptar, recibir, recepcionar este bidón. Ahora quiero saber cuál es la masa de aceite cuando esto está totalmente lleno. Densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo quiero la masa de aceite, ρ del aceite por el volumen. La densidad del aceite es dato, 920 SI, Sistema Internacional, kilogramos por metro cúbico. El volumen de aceite, 100 por 10 a la menos 3. Aquí hay 3 ceros, 1, 2, 3, por 10 a la menos 3 se va, y me queda la masa de aceite solamente 92 kilogramos. Esa es la respuesta, por favor. Esa es la respuesta. Densidad es masa sobre volumen, y entonces la masa es densidad por el volumen. Densidad del aceite, dato. El volumen calculé de la primera. ¿Sí? Problema 2. Este es un problema sobre un sistema de dispositivos denominados vasos comunicantes. Un tubo uniforme en forma de U, tal como se muestra en la figura, contiene mercurio y glicerina en reposo, tal como se muestra en la figura. Acá está la figura, la parte inferior mercurio debió ser rojo para diferenciar, y en la parte superior glicerina. H mayúscula, 22 centímetros, la altura de la glicerina, y H minúscula, la altura del mercurio es 2 centímetros, determine la densidad de la glicerina. Ρ del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Están los datos. Y entonces, este es un concepto básico de vasos comunicantes. Si en un dispositivo de vasos comunicantes se tienen dos puntos, punto A, punto B, ¿no?, que están al mismo nivel de referencia sobre un mismo líquido, la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B. ¿Qué es lo que dice acá? Como el mercurio y la glicerina están en reposo, las presiones en los puntos A y B son iguales. La presión en este punto A es igual a la presión en el punto B. ¿Cuánto es la presión en el punto A? Presión atmosférica más presión manométrica, que es ρ del mercurio por la gravedad por la altura. La presión manométrica es la presión debido a esta columna de mercurio, ¿no? Ρ del mercurio, la gravedad por H min. Debe ser igual a la presión en el punto B, en este punto. La línea discontinua me da el nivel de referencia nada más. También P sub 0, presión atmosférica, más ρ de la glicerina por la gravedad por la altura. H mayúscula ahora. Esa es la igualdad. Esa es la relación. Observo que P sub 0 está en la derecha, P sub 0 está en la izquierda. Los puedo eliminar. Los elimino y me queda esta relación. La relación de la parte inferior. Ahora bien, G es factor común en el primer miembro y en el segundo miembro. Se elimina. ¿Qué me queda? Ρ de la glicerina es H minúscula entre H mayúscula, por ρ del mercurio. Verifícalo, ¿no? Elimina G. ¿Y cuánto vale ρ de la glicerina? Minúscula H, mayúscula H por ρ. Doy valores, pues. Me dan esto. Ρ de la glicerina será H minúscula 2 centímetros. Este es el valor de H, 2 centímetros. H minúscula. H mayúscula 22 centímetros. Por la densidad del mercurio. En gramos por centímetro cúbico, para que todo sea coherente.
Dividiendo, mitad aquí, mitad 11, queda 13,6 entre 11, es 1,24 gramos por centímetro cuadrado. Cúbico, centímetro cúbico. Esa es la densidad de la glicerina. Lo puedes hacer, porque a diferencia de química, en física tú puedes conseguir cualquier elemento con densidad parecida a la glicerina. Tú vas a la tienda y compras una gaseosa, Coca-Cola, Pepsi-Cola, cualquier cola, todas las colas tienen densidad 1,24. Glicerina no vas a conseguir, porque es una sustancia muy controlada. Es la base para hacer explosivos de alto poder. Glicerina normalmente no te venden, pero la misma densidad que la glicerina la tiene cualquier gaseosa. Cualquier agua gaseosa que se vende en Perú tiene la misma densidad, 1,24. Eso es lo bueno de la física, a diferencia de la química, que puedes usar solamente glicerina, sus características son muy particulares, una densidad parecida a 1,24, cualquier gaseosa, la que tú prefieras. La gaseosa que tú prefieras, que te guste, tiene densidad 1,24. Ahora sí me detengo un par de minutos, si tienen alguna duda, por favor. 2 minutos, no más tampoco. Si tuvieran alguna duda, ¿no? Si no, no se preocupen. Descanten un par de minutos. ¿Pregunta? Solamente de 1 y 2, ¿ah? De 1, agua y aceite. 2, lo puedes hacer. Pero como te digo, glicerina tiene la misma densidad que cualquier agua, ¿no? Y si quieres con alcohol, todos los alcoholes tienen densidad 0,8, ¿no? Ahora que se ha hecho de uso común e intensivo el coger alcohol como elementos anti-COVID, ¿no? Siempre encuentras alcohol. La densidad de alcohol, 0,8. 0,81, pero 0,8 es bastante. Bastante buena aproximación. Por favor, no te quedes con ninguna duda. Si todo queda claro, perfecto. Pero si tienes alguna duda, por muy pequeña que sea, en todo caso, si no, continuamos. Entonces, continuamos. Bien, pregunta 3. Un tubo en forma de U, acá está mostrado, tiene áreas de sección transversal A y 2A. Esta área tiene un valor y esta área tiene el doble. Si esto es, digamos, 1 centímetro cuadrado, esto es 2 centímetros. Si esto es 5 centímetros cuadrados, esto es 10 centímetros cuadrados. Eso implica, ¿no? El tubo contiene inicialmente cierta cantidad de agua. Acá está el tubo doblado, áreas A y 2A, tiene agua. Vasos comunicantes, el nivel del fluido en ambos sectores, izquierda y derecha, es el mismo. Debe ser siempre el mismo. Si por la rama izquierda, ahora el problema aquí en esta figura se muestra, si por la rama izquierda
se vierte aceite, este líquido de amarillo es aceite, ocupando una altura h igual 9 centímetros, aquí h minúscula es 9 centímetros, determine la altura que sube el nivel del agua en la rama de la derecha. ¿Cuánto sube el agua en la derecha? Densidad del aceite 0,8 gramos por centímetro cúbico. Densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. Para este aceite hay varios tipos de aceites. Bien, resolvamos el problema. Por conservación de la masa, el volumen del agua que baja con respecto a este nivel de referencia inicial, lo voy a tabular, lo voy a esquematizar con esta línea discontinua. Acá hay una línea discontinua que está aquí en línea punteada central, línea discontinua central, que va a ser mi nivel de referencia. ¿Qué ocurre con respecto a este nivel de referencia? El aceite se introduce en la rama izquierda y el agua baja. ¿Cuánto baja? Aquí lo dice una altura I. En este sector, el agua desciende una altura I. ¿Y qué ocurre en el otro sector? El agua asciende. ¿Cuánto asciende? Una altura X. La solución. Por el principio de conservación de la masa, si acá baja 1 litro, con respecto al nivel de referencia, con respecto a esta línea punteada central, nuevamente con respecto a esta línea punteada central, debe subir 1 litro. Lo que baja en la izquierda debe subir en la derecha. Eso es lo fundamental. El volumen del agua que baja debe ser igual al volumen del agua que sube. No es posible que se cree de la nada o más agua o que desaparezca el agua. No, no va a ocurrir nunca. Si acá bajó 1 litro, acá debe subir 1 litro. Conservación de la masa. En este sector 1, tengo el volumen es área por altura, área por I. En este sector de la derecha, ¿cuánto sube? 2 veces el área por X. Esta parte que está aquí es 2 veces el área por X. Lo que sube es área de la base por la altura que asciende. Deben ser iguales. Lo que baja que lo que sube. ¿De acuerdo? Recuerden que el área de un cilindro es, el volumen de un cilindro es área de la base por la altura. Para que esto tenga sentido. Si no, no va a tener sentido. El área que baja debe ser igual, el volumen que baja debe ser igual al volumen que sube. Y la diferencia son las áreas. Bien, el área es un factor común en la derecha y en la izquierda se elimina. ¿Y qué me queda? Y esta distancia I que baja debe ser igual a 2x, esta distancia que sube. Primera relación. Segundo, como el agua y el aceite están en reposo, agua y aceite están en reposo, ¿no? Las presiones en el punto 1 y 2 son iguales. Sistema de vasos comunicantes. Si debajo de estos puntos se tiene solamente agua, el mismo fluido, la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Eso se pone aquí. Presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Cuánto vale presión en 1? Presión atmosférica más rho del aceite por la gravedad por la altura. Esta chelina. Esto lo igual con lo que sube. Lo que está acá es lo que baja. Vamos a ver, esto lo igualo con lo que sube. Debe ser P sub 0 más rho del agua por la gravedad por X más Y. Lo que con respecto a este punto, ¿no? La presión es P sub 0, presión atmosférica más presión manométrica, rho G por H.
H es X más Y, para esta parte de acá, ¿no? Para la parte de la derecha. Bien, P sub 0 se elimina, factor común. La gravedad también es un factor común, luego de eliminar P sub 0. ¿Y qué me queda? Rho del aceite por la altura H minúscula debe ser Rho del agua por X más Y. Pero como en la primera parte tengo Y igual 2X, X más 2X. ¿No? X más 2X. Ahora sí, dando valores. Rho del aceite, 8. Altura que sube, 9 centímetros. O que baja, debe ser igual Rho del agua, 1 gramo por centímetro cúbico por 3 veces X, el triple de X. ¿No? Tercia 1, tercia 3, 3 por 8, el valor de X debe ser 2,4 centímetros. Listo. Fallamos otro problema y luego me detengo un par de minutos. Problema 4. Prensa hidráulica. La figura muestra una prensa hidráulica. Esto tiene que ver con lo que está aquí, ¿no? Este problema es este. Prensa hidráulica tiene que ver con este problema. El problema está relacionado con esto. Vamos a hacer. La figura muestra una prensa hidráulica, cuyos símbolos son 1 y 2. Tienen áreas transversales, las áreas no son iguales. Área 1, 75 metros cuadrados. Área 2, 025 metros cuadrados, respectivamente. Si el émbolo 1, en el émbolo 1, se ejerce una fuerza adicional vertical hacia abajo de magnitud, el incremento de F 90 newton, ¿cuál es la variación en la tensión de la cuerda vertical? Aquí se tiene una cuerda conectada, ¿no? ¿Cuál es la tensión de la cuerda vertical conectada al émbolo? Acá la fuerza es fuerte, ¿eh? Y aplico 90 newton. Bien, como ya se ha estudiado el principio de Pascal, ¿no? Yo lo he revisado. Si hago uso del principio de Pascal, la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Hasta la teoría, la presión que aplico aquí debe ser igual a la presión que sale por ahí. No puede ser mayor ni menor, deben ser iguales. Aplicados a la realidad, valores numéricos, ¿no? Variación de F entre área 1, F está aplicado en esta área 1, debe ser igual variación de tensión en el área 2. Esto, tensión es una fuerza, ¿no? La tensión es una fuerza. Conclusión, delta de T, el incremento de tensión debe ser área 2 entre área 1 por variación de F. Y acá están los datos. Incremento de tensión será igual 0,025 área 2 entre 0,75 área 1 por 90. En dígitos, 25 por 10 a la menos 3 entre 75 por 10 a la menos 2 por 90. 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, pasa arriba, queda 10 a la menos 1, se van los ceros. 25 por 9 entre 7, 5. Tercia 3, tercia 25. Y el incremento en la tensión es simplemente 3 newton. Es la respuesta. Si tienen alguna pregunta. Espero un par de minutos. ¿Sabes? No se trate de correr, sino que, insisto, esto que está aquí es exactamente igual a esto que está aquí. Exactamente igual. Verifica experimentalmente, ¿no? Una secretaria, una chica, una dama, se le baja la llanta y tiene que cambiar la llanta. ¿Pero cuánto aplica una fuerza una mujer? 10, 15
20 newton, ¿no? La fuerza normal. Pero poco a poco sube el auto medio metro, ¿ah? No hay chica que aplique 500, 1000, 2000 newton, ¿ah? No es posible. Pero toda chica, toda mujer, toda dama puede elevar un auto medio metro usando la gata hidráulica. Eso es lo que se ha hecho. Principio de Pascal. Presión en la derecha debe ser igual a presión en la izquierda. Profesor, pero Ya, la cuerda no variaría con la fuerza de la 2, la cuerda, porque como la fuerza va horizontalmente, la cuerda no se doblaría. se cambia ahí, está, la variación es 3 newton. Mire, le explico. Esto es igual a esto. ¿De acuerdo? Digamos, usted es una chica que su papá le han regalado un auto. Fenómeno. Ingresó a la universidad, le regaló el auto. Lo que hacen ahora los padres de familia, ¿no? Ya, si ingresa a la universidad, tiene un auto. Perfecto. Todo bonito, hasta que se le baje la llanta. Cuando se le baja la llanta, usted tiene que subir este auto medio metro. ¿Qué fuerza aplica? Aquí hace uso del principio de Pascal. Aplica una fuerza pequeña sobre un área pequeña. Y aquí emerge una fuerza grande sobre un área grande. Vamos a verlo. Aquí hay una variación de fuerza sobre un área grande. Quiero saber cuánto vale la variación de fuerza o tensión sobre esta área pequeña. La variación de presión en la izquierda debe ser igual a la variación de presión en la derecha. Eso es el principio de Pascal, ¿no? Aquí va a haber una variación de esta tensión. Voy a hacer chiquita. ¿Eh? Acá aparentemente es grande, 90 newton, pero aquí es chiquita. Vamos a valores numéricos. La variación de tensión es área 2 entre área 1, observe, sobre variación de F. ¿En cuánto varía esta tensión? Es la pregunta. Valores 0,025 área 2, acá está. 0,75 área 1, este es el dato. Por acá he puesto 90 newton. ¿Cuál es la presión en el otro lado? Bueno, observe, los ceros se van. 25 entre 7,5 por 9. Tercia, 3, tercia 25. Se va y queda solamente 3 newton. Aquí se aplica una tensión de 3 newton, pequeña, pequeña, comparado con la fuerza que se experimenta acá. Repito, es exactamente igual que cuando usted se le baja la llanta, ¿no? Y usted aplicando, una dama no aplica mayormente más que 10 a 20 newton, ¿ah? Pero con esa fuerza es suficiente. También el hombre, a veces el hombre puede aplicar hasta 25 o 30, un poco más fuerte, pero no aplica 1000, 2000 newton. Es imposible. 1000, 2000 newton uno no aplica. Eso es lo que llaman ventaja operativa, ¿no? Ya entendí, gracias, profesor. Ok. ¿Alguien más, por favor? Cualquier duda que tenga. Entonces, vamos a otro problema. Este es el problema que tiene. Aquí estamos 4, ¿no? 4, 5. Debe ser 5. Es el problema que tienen las personas de más de 50 años, ¿no? Esto debe estar acá, 7. Vamos a ver con 5. Primero, los problemas. Voy a hacer un problema de. Hay un problema de Arquímedes, un problema de tensión superficial y dos problemas de dinámica de los fluidos. Bueno, hagamos por parte. Los 4 son de igual peso. Ya han exagerado, no está para base. Pero bueno, lo comento, me detengo después de 7 minutos. Voy a demorar 7 minutos para explicar. Una esfera hueca que tiene el 20% de su volumen vacío.
flota con la mitad de su volumen sumergido en el agua. Pregunta, ¿cuál es la densidad de la esfera? El rho del agua 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo es esto que tiene un 20% de su volumen vacío? No sé si has visto sandía. La sandía, el zapallo, son esferas o cuerpos esféricos compactos, pero en la parte central no está totalmente lleno, ¿de acuerdo? Puede tener 30%, 40% de su volumen vacío. A eso se refiere. Este cuerpo flota con la mitad de su volumen sumergido en agua. Esto es agua y observo que este cuerpo flota con 50% introducido en agua, 50% emerge del agua. Si el cuerpo flota, el peso es vector de rojo vertical hacia abajo. Debe estar en equilibrio con el empuje. Este vector de azul, verde vertical hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que se cumple siempre. De la primera condición de equilibrio y el principio de Arquímedes, ¿qué se debe cumplir? Si el cuerpo está flotando, este peso vertical hacia abajo debe ser igual al empuje verde hacia arriba. No existe otra posibilidad. Si el peso es mayor, el cuerpo penetra al agua. Si el cuerpo tiene muy poco peso y el empuje es mayor, esto es como un globo que va subiendo. No, me dicen que está en esta condición. El empuje es igual al peso del cuerpo. Por bien, ¿cuánto es el empuje? Para entender cuánto es el empuje, revisamos nuevamente la teoría. Aquí está. Observa, cuando el cuerpo va penetrando, va desalojando agua. Esta agua se pesa. Y al pesar, observa, 0, se va introduciendo el cuerpo en el agua y va desalojando agua. Inicio estaba a ras. Voy a hacer cuestión a ras, no había nada. Se va introduciendo el cuerpo y va desalojando agua. El peso de esta cantidad de agua se denomina empuje. O el empuje del fluido desalojado. Te sugiero que hagan con tomate. ¿Ah? Cuando lo haces con tomate, 1 kilo de tomate casi no pesa en agua. ¿Por qué? Desaloja casi una cantidad, ¿no? Que es 90% de agua. Bien, para el problema. El peso debe ser igual al empuje. El empuje es densidad del agua por el volumen de agua desalojada, mitad nada más, por la gravedad. Esta parte que está aquí sombreada es la parte de volumen de agua desalojada. Esto debe ser igual al peso, que es masa por la gravedad. En función de densidad es masa sobre volumen, la masa es ρ del cuerpo por el volumen. Listo. Aquí está. Evidentemente que la gravedad es factor común en ambos miembros y lo elimino. Me queda esto. Ρ del agua por el volumen de agua que se desaloja, esta parte sombreadita, debe ser igual ρ del cuerpo por el volumen B, el volumen total del cuerpo. B es el volumen del cuerpo sólido. Ρ es la densidad de la esfera. Ahora bien, me dicen textualmente, el cuerpo tiene un 20% vacío. Imagina que es un zapallo, imagina que hay muchas frutas y la parte central está vacía, pero solamente 20%, un pequeño pedazo aquí está vacío. Entonces, el volumen será 80% del volumen de la esfera. Es lo que me dicen, ¿ah? El volumen de la esfera total es 80%. ¿No? 80% del volumen de la esfera, en términos numéricos, 4/5 del volumen de la esfera. Y el volumen de agua que se desaloja es la mitad del volumen de la esfera. Todo comparado con el volumen de la esfera. Obviamente, si la mitad de agua se desaloja, el empuje está relacionado con esta cantidad de agua desalojada.
esta cantidad de agua sombreada. Estos dos conceptos, 2 y 3, se introducen en esta relación 1. Tengo ρ del agua es igual por la mitad de la esfera, ¿no? Porque la cantidad que se sumerge, ¿no? Es solamente la mitad de la esfera relacionado con el empuje. Debe ser igual ρ de cuerpo, aquí, ρ del cuerpo por 4/5 del volumen de la esfera. Todo está en función del volumen de la esfera para que se elimine, ya no lo necesito. Finalmente, la densidad del cuerpo será 5/8 la densidad del agua. La densidad del agua 1000, ¿no? 5/8 de 1000, 625 kilogramos por metro cúbico. Este problema es un poquito elaborado. Traten de hacerlo con paciencia, ¿no? Normalmente lo que preguntan es si un cuerpo se sumerge 50% en agua, ¿cuál es la densidad del cuerpo? 0,5. Sin hacer cálculos numéricos. Si se sumerge 70% en agua, ¿cuál es la densidad del cuerpo? 0,7. En este caso ya se considera que solamente el 20% del cuerpo es vacío, ¿no? Es una esfera hueca. Como te digo, una fruta cualquiera, que en la parte central hay un hueco, ¿no? No todo es compacto. No todo es compacto. Bien, voy a hacer este problema y luego me detengo. Sobre el nivel libre del agua, acá se ubica cuidadosamente una aguja de acero. Acá hago un corte transversal. Estoy viendo un corte cortado por la mitad de una aguja. Una aguja de acero engrasada. La aguja no cae dentro del agua. Flota. Pregunta, ¿qué radio máximo debe tener la aguja para mantenerse sobre la superficie del agua? Esto es un poquito elaborado, pero ¿qué debe ocurrir? El peso de la aguja verde, que es mg, debe estar en equilibrio con las fuerzas de tensión superficial. Acá está. Fuerza de tensión superficial a la derecha, fuerza de tensión superficial hacia la izquierda. Estas dos fuerzas de naranja deben equilibrar al peso. Listo. Sobre esta aguja actúan tres fuerzas. El peso vertical hacia abajo y dos fuerzas denominadas de tensión superficial que suspenden, sostienen esta aguja. F y F. Si este ángulo es θ, al proyectarlos en la horizontal, se eliminan. F seno de θ izquierda, F seno θ derecha, se eliminan a pares. En el equilibrio, las dos fuerzas verticales hacia arriba, F2, F bueno, es fuerza de tensión superficial, coseno de θ hacia arriba, fuerza de tensión superficial, coseno de θ hacia arriba, estas dos fuerzas hacia arriba deben estar en equilibrio con el peso mg. Es lo que dice acá. Primera condición de equilibrio. 2F coseno de θ es mg. 2F. 2F coseno de θ, dos veces la fuerza de tensión superficial por coseno de θ es mg. ¿No? 2Fs coseno de θ debe ser mg. En vez de m pongo densidad es masa sobre volumen. La masa es ρ del acero por el volumen de la aguja de acero. Esto es equivalente. O 2 veces F coseno de θ es ρ del acero por el volumen de la aguja. Para el volumen de la aguja he considerado, si esta es la aguja, el área de una cosa como esto es pi por radio al cuadrado por la altura. Estoy considerando la aguja como si fuera un cilindro. Área de la base por la longitud L o altura L, ¿no? Por la gravedad. Está bien. ¿Cuál es la fuerza de tensión superficial sobre la aguja?
La fuerza de tensión superficial del agua actúa sobre cada elemento de longitud y eso se llama coeficiente de tensión superficial. La fuerza por unidad de longitud se llama gamma, coeficiente de tensión superficial. Eso se reemplaza aquí. 2 veces la fuerza, coeficiente por L, ¿no? Porque actúa sobre toda la longitud. Si esto es mi aguja, las fuerzas de tensión superficial actúan sobre todo el L, ¿no? Todo el L, sobre toda la longitud. Entonces, esto será, aquí lo estoy reemplazando, esta relación, la fuerza de tensión superficial actúa por cada unidad de longitud, y esto es igual a gamma, ¿no? Entonces, la fuerza de tensión será 2 veces gamma por L, por coseno de tita, primer miembro, es igual. Rho del acero, pi por radio al cuadrado por L, por G. L y L se eliminan, ¿no? ¿Qué me queda? R cuadrado, este radio al cuadrado es 2 gamma, coseno de tita, lo único que queda, entre pi por rho del acero, y a lo L entre G. El R será máximo cuando el ángulo es cero. El máximo valor se da cuando el ángulo es cero. Por eso coloco coseno de cero, que es 1, dando valores 2 veces el gamma, 0,073 en SI, entre pi por gamma del acero, que está acá, rho del acero, ¿no? 7,700 por la gravedad. Esto es R cuadrado, que sale 0,6 por 10 a la menos 6. Extrayendo raíz, y la raíz será raíz 0,6 por 10 a la menos 6, aproximadamente 0,77 por 10 a la menos 3, 77 milímetros. ¿Sí? Ese es el valor. Me detengo un par de minutos. Estos dos problemas son muy elaborados, sobrepasan el nivel de un intermedio, ¿no? Que pueden venir problemas así, muy raros. Muchos datos, ¿no? Muchos factores numéricos muy pequeños. Pero bueno, para que desarrolles habilidades más compactas, se prestan problemas más elaborados, ¿no? 2 minutos, por favor. Cualquier pregunta. Tanto de esta principio de Arquímedes, como la otra de fuerzas de tensión superficial. Repito, el tema es muy, muy amplio, ¿no? Para que usted pida al estudiante que, por favor, se dedique un poquito más. Si no hay preguntas, continuamos. Si tuvieran preguntas, háganlas solamente. Yo trataré de explicarle desde un punto de vista muy personal, obviamente. Ok, continuamos, por favor. Esto es lo que ocurre, a ver, con personas que tienen más de 50 años. Le dicen, señor, no haga ejercicio. O haga ejercicios muy suaves. ¿Por qué? Ustedes no lo tienen, porque ustedes tienen 18, 20, 16 años, están, aun cuando coman muchísima comida chatarra, no lo van a notar. ¿Cuándo se va a notar? Después de 20, 30, 40 años. Cuando tengan 50 años, ¿qué va a ocurrir? La grasa puede estar o afuera del cuerpo, se acumula, o dentro del organismo. Esa es letal. Las partículas de grasa que se introducen y forman parte de tus arterias son terribles. Veamos por qué. Dice, la sangre circula a través de una serie de tuberías que son los vasos sanguíneos.
considere el caso de endurecimiento de arterias, en el que para un tramo normal de la arteria, la rapidez de la sangre es de 0,2 metros por segundo. ¿Qué rapidez tendrá la sangre en otro tramo de la arteria endurecida, cuyo radio interior es igual a la cuarta parte del radio anterior? Esto puede ocurrir cuando tú comes muchas grasas, ¿no? Y se va reduciendo el radio de esta tubería. Esta tubería llamada arteria, antes cuando la edad de ustedes, 16, 18, 20 años, esto era la tubería limpia. Pero conforme comas comidas chatarras, muchas grasas, esto se forma principio, una débil capa de grasa. Luego la capa se hace más grande, más amplia, y puede llegar a ser la cuarta parte nada más, el espacio que dejamos. La pregunta, ¿qué rapidez tendrá la sangre en el tramo de la arteria endurecida, en este tramo? Las áreas son diferentes, pero se debe cumplir la ecuación de continuidad. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entre los puntos 1 y 2, área 1 por B1 debe ser área 2 por B2. Área 1, pi por radio 1 al cuadrado. Área 2, pi por radio 2 al cuadrado. Áreas. Relacionamos las áreas. Esto se introduce aquí. Pi por R1 al cuadrado, área 1, por velocidad 1 en el punto 1. Es igual pi por radio 2 al cuadrado, por V2. Elimino el término pi, no debe haber. ¿Cuánto vale la velocidad en 2? R1 entre R2 al cuadrado por V1. ¿Sí? R2 es igual a R1 entre 4. No me dan el radio de la arteria, no lo necesito. Sé que se ha reducido o a la mitad, o a la tercera, o a la cuarta parte. Eso es lo que estoy dando. R2, R1 entre 4. O R1 es 4 veces R2. La velocidad en el punto 1, 2 metros. B2 es 4R2 entre R2 al cuadrado. Se van las R's. No necesito el radio. Se van. Queda 4 al cuadrado por punto 2. 16 por punto 2, 3,2 metros por segundo. Mira cuántas veces ha aumentado. ¿No? Muy alto. Si tú haces ejercicio, parte de la grasa se va a ir. Entonces no hay ejercicios, salvo que estés medicado. Te dan elementos que eliminen eso de la sangre, porque si no, acá se forman grasas chiquitas que van saliendo. Se junta una grasita chiquita con otra grasita chiquita, otra grasita, y cuando se forma una grasa muy grande, ya pues se obstruye, ¿no? En Doctor House hay un capítulo donde narran cómo el señor a la edad de 30 años tuvo una obstrucción en un músculo. Entonces se destruye y tienen que extraerle algo así como el tamaño de un puño porque ya hace necrosis. ¿Por qué? La obstrucción se puede dar en cualquier momento, mayor de 30 años. Jóvenes niños no, normalmente no. ¿Por qué? Por mucha comida chatarra que comas, recién se está formando la grasa en esas arterias. Pero después de 10, 20 años te pasan factura. 30 años, ¿verdad? Que yo tengo 60 años ya, después de 30 años de comer comida chatarra, tú no puedes correr, ¿eh? Si corres te arriesgas a que tu sangre acelere. Eso no interesa. Lo que interesa es que va a ir a mayor velocidad. Como va a mayor velocidad, va a extraer partículas de grasa de las arterias que arriesgan una trombosis. Un ataque al corazón, porque sería conveniente. Lo peor es cuando te da un ataque al cerebro, ¿no? El cerebro muere irreversiblemente. Y eso ya una hemiplegia. Y es grave, crítico, ¿no? Y eso se da mayormente con personas de 50, 60 años o más que, por graciosos, quieren hacer ejercicios sin estar medicados. Cualquier tipo de ejercicios. Sin medicación, mayor de 50 años, no lo puedes hacer. Ten cuidado con papá, con mamá también, ¿no? Cuando quieran hacer algún ejercicio que sobrepase los límites de su edad. No por el esfuerzo, sino por lo que pueda significar. Finalmente,
Ya, hidrodinámica, un tanque que contiene agua, contiene un edificio de diámetro h igual 4 centímetros. El diámetro situado a una altura h igual 2,5, por debajo del nivel libre del agua. Y por la parte superior, h minúscula está a 2,5. Que determina el caudal de agua que fluye a través del orificio. Obviamente, si yo hago un agujero aquí, va a salir agua. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad? Listo. Esto es energía cinética, energía potencial, se convierte en energía cinética. ¿Sí? Pero para fluir. La velocidad de salida es la utilidad del teorema de Torricelli. Torricelli aplicó Bernoulli a 2 puntos. ¿Sí? La velocidad es raíz de 2GH. Valores 2, gravedad 10, altura 2,5. 50. 50, la velocidad es raíz de 50, ¿no? Es 5 raíz de 2 metros por segundo. Este fluido sale de este punto con una velocidad de 5 raíz de 2 metros por segundo. Ahora bien, ¿cuánto es el caudal? El caudal es el área por la velocidad. Repito, caudal es área por velocidad. Lo que te dije está acá, ¿no? Está aquí. ¿Tú quieres saber el caudal turístico? Lo puedes calcular, ¿no? De ejemplo, A, ¿no? Bien, el caudal es área por velocidad. ¿Cuál es el área de este agujero? Pi por radio al cuadrado. No te dan el radio, te dan el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. El radio es la mitad del diámetro. En vez de radio al cuadrado, diámetro entre 2 al cuadrado. Me queda pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Listo? Entonces el caudal será el área, pi por diámetro al cuadrado entre 4, por la velocidad que calculé en la primera. Valores numéricos, pi, diámetro al cuadrado, 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado, velocidad 5 raíz de 2 entre 4. Verificando que todo es correcto, ¿no? 4 se va con un 4, queda 4 por 5, 20, 20 pi, ¿no? Por 10 a la menos 4, por 1, 10 a la menos 3. Verifica que esto queda 2 pi raíz de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Más allá de la operación numérica, se trata de que entiendas que estos conceptos no son tan diferentes a lo que vemos en la vida diaria, ¿no? Eso se ha aplicado a la teoría que está aquí. Espero que lo hagan, ¿no? Siempre le digo a mis hijos, ¿con qué velocidad sale el agua del caño, del grifo? ¿Cómo vas a ver, P? Pero no puedes calcularlo. Dame datos. No hay que darte datos, le digo. En casa tú haces. ¿Cómo lo va a hacer? Esos solamente son problemas de física. Si no me dan datos, no lo puedo hacer. No es cierto. Tú llena 1 litro de agua y calcula en qué tiempo lo haces. 1 litro. Entre el tiempo te da tu caudal. Y con eso tienes el caudal debe ser A por B. Como el grifo lo puedes calcular con una regla simple, 2, 3 centímetros. ¿Cuál es el diámetro? Puedes calcular con qué velocidad emerge el agua de tu grifo. Esto es hidrodinámica. Esto es hidrodinámica. En una tubería también, parte inferior, parte superior, pero hacer hidrodinámica, como te dije, es estudiar 5 años. Tú quieres estudiar hidrodinámica en la universidad, lo hacen, pero en 5 años. 5 años, ¿no? Un año para la primera ecuación, conservación de masa, otro año para la ecuación de Bernoulli, otro año para tuberías, 3, pero todo esto dura 5 años. Acá nos dicen en 20 minutos, profesor. ¿Por qué? No, es que los alumnos ya saben, ya han hecho eso en colegio. Además, el profesor les ha enseñado bonito, con gráficos, con cuentos, con chistes. A mí me queda la duda, después de escuchar a mis hijos, que lo hayan hecho. Mayormente, si les enseñaron muy poco, y muy poco, lo más duro es que muchos no lo entienden, ¿no?
¿Alguna duda, por favor? 2 minutos. ¿Tienen alguna duda? Consulten, ¿no? Ok, si no hay preguntas, los dejo. Repasen, por favor, con paciencia y revisen entendiendo que el tema es más compacto, más complejo de lo que aparentemente puede. Hasta luego, nos vemos.